A ver, tenemos a 2. Muy bien, 3. Empecemos con Heredia, Alex. Bueno, empecemos en el orden que aparece las manitos levantadas. Alexander, te escucho. Sí, buenas tardes, profesora. Yo vi la clase porque la vez pasada no pude estar presente toda la clase y dijo sobre aprendizaje y memoria. De eso tengo mi aporte, no sé si puedo Perfecto, dar. muy bien. Pregunto, de los que tienen alzada la mano, ¿tienen un aporte del tema anterior? Solamente alcen la mano los que tienen del tema anterior. Yo también tenía uno, profesora. Ya. Y Yasmín, no, ninguno, todos son del tema actual. Entonces, empecemos con este tema, ¿no? Vamos a hablar de memoria y aprendizaje en el orden que estábamos en antes, ¿no es cierto? Igual como se activan por orden de... Solo vamos a hablar hoy día de memoria y aprendizaje. Y escuchamos primero a Alexander. ¿Quieres decir algo, Xiomara? No, licenciada, tenía la mano alzada para ya mismo actuar. Oh, perfecto, listo. Entonces, Alexander, te escucho. Xiomi, Ya, estás anotando, ¿verdad? Sí, estoy anotando. Ya, perfecto. lo, lo que yo consulté y bueno, entendí de lo que es el aprendizaje, que es un proceso por el cual nosotros los seres vivos y organismos van a modificar la conducta para poder adaptarse al medio que los rodea. Y este aprendizaje se va a dar por la memoria. También que el aprendizaje va a estar de la mano con la evolución, porque este y ayudará al hombre a lo que es la adaptación y adaptarse al entorno. También el aprendizaje es un cambio en el sistema nervioso que va a resultar de la experiencia, de lo que hemos vivido y que nos va a originar cambios que son duraderos en nosotros. Y bueno, respecto a la memoria, pues esta es de lo que se aprende y es lo que se aprende y va a estar retenido en nuestro cerebro y se lo va a denominar, así como se le llama, pues memoria. Eh, También leí que, en definitiva, no hay memoria sin el aprendizaje y sin el aprendizaje no hay memoria. También que se puede decir que estas dos, el aprendizaje y la memoria, van a estar relacionadas y en cierto modo pueden ser coincidentes, como se podría decir como la misma cara de la moneda. La memoria también al formarse va a incluir lo que son dos etapas, la memoria a corto plazo y la memoria a largo Espérate, plazo. hasta ahí nomás quédate, Alexander, ¿sí? Que démosles la oportunidad a otra persona que hable de la memoria a corto plazo y a largo plazo. Ahora Ok. escuchemos a Yasmín. Ya, bueno, yo también iba a dar. Yasmín, no te Yo escuchamos. sí, lo que pasa es que están haciendo un poco de bulla acá en mi casa. Ya, yo iba, bueno, también a hablar sobre lo que investigué acerca de lo que es aprendizaje y memoria. Bueno, en cuanto a lo que es aprendizaje, yo consulté que esto se refiere a la adquisición de conocimientos y destreza. Ya, y la memoria, esto viene a ser lo que es la retención de esta información. A estos dos procesos se hayan unido. Entonces, a lo que voy a deducir es que podemos llegar a conocer que alguien ha aprendido si lo que ha escuchado o ha observado lo recuerda después. Porque si una persona solamente es como quien dice, adquiere el conocimiento en el momento y después no lo recuerda, eso no es, no es considerado como un aprendizaje. Muy bien. Escuchemos a Wendy. Sí, profesora, buenas tardes. No sé si me escucha. Sí. Ya, bueno, yo... ahí sí, ¿verdad? ¿Se me escucha? Hola. Sí, Wendy, te Sí, es que escuchamos. tenía como que un poquito... Bueno, ya, en cuanto al aprendizaje de la memoria, bueno, yo consulté que la memoria es la habilidad o la capacidad que tiene nuestro cerebro para así guardar, almacenar, codificar y retener
bueno, recordar esos datos e informaciones sobre nuestras experiencias. Y en esta también hay diferentes tipos de memoria, lo que es la memoria sensorial, la memoria de a corto plazo, la memoria a largo plazo, la memoria procedimental o implícita, que en cada una de estas, bueno, empezando con la memoria sensorial, bueno, esta es la capacidad de poder registrar la información a través de nuestros sentidos, que bueno, los principales sentidos que aquí trabajan son la visión y el oído. En cuanto a la memoria a corto plazo, esta también es conocida como la memoria operativa. En esta se desarrolla cuando la información queda registrada a partir de una interacción con el medio. Y la memoria que es a largo plazo, bueno, en esta es como bueno, es donde esta se almacena la información y nos referimos cuando hablamos de la memoria en general, es decir, que nosotros tenemos un recuerdo así, o sea, sobre nuestras experiencias y los recuerdos vividos y lo que sabemos nosotros acerca del mundo. Bueno, no me gustaría hacerlo más amplio porque mis compañeros participen y en cuanto al aprendizaje, bueno, este es el proceso del cual se adquieren o se modifican las habilidades, los conocimientos, las destrezas y bueno, también nuestras conductas como resultado de nuestros estudios, de las experiencias vividas y de del razonamiento que nosotros tenemos. Y bueno, en eso también hay diferentes tipos de aprendizaje, pero como le había mencionado, para que mis compañeros también participen y no digan lo mismo. Eso es lo que tengo entendido yo, acerca sobre la memoria y el aprendizaje. Háblame de uno de los tipos de aprendizaje que tienes. Ya, bueno, acerca sobre los aprendizajes está el aprendizaje observacional, que este tipo de aprendizaje, bueno, se va a dar a observar el comportamiento de otra persona. Es decir, que este aprendizaje es como que nosotros vamos a analizar o, bueno, observar cómo es esa persona, de cómo es esa persona, qué es lo que hace, cómo interactúa acerca de eso. Perfecto, muy bien. Anchundia Zambrano. Buenas tardes, profesora. Yo quiero hablar sobre la importancia de la memoria, ya que, o sea, este es un factor clave para el aprendizaje, porque ambos mecanismos afectan a nuestra conducta. Uno porque facilita la retención o almacenamiento de alguna información y otro porque al adquirir información se traduce en conocimientos. Antes se pensaba que solo existía una memoria global, pero hoy en día se han clasificado distintos tipos de memoria, como los que han mencionado mi compañera anteriormente. Por decir, la memoria a corto plazo puede ser recordar la primera frase de una conversación y esta puede durar de 7 a 40 segundos. Y la memoria a largo plazo pueden ser minutos, años, décadas y es como por decir recordar cómo manejar una bicicleta. Y en lo de los tipos de aprendizaje, hay aprendizaje implícito, que se obtiene como resultado de alguna ejecución de ciertas conductas, como al moverse, hablar, caminar. Está el aprendizaje explícito, que nos permite adquirir nueva información relevante y requiere de una cierta atención sobre lo que se está aprendiendo. También está el aprendizaje no asociativo, que es el que se da a través de un estímulo que cambia nuestra respuesta por ser repetitivo y continuo. Muy bien. Vayan bajando las manos los que ya participaron, ¿no? Vázquez Cedeño. Ya, dentro de lo que yo pude consultar, el aprendizaje y la memoria en sí son mecanismos específicos que se activan por estímulos ambientales y que a su vez también son capaces de modificar nuestras conductas. En sí, estos estímulos pueden influir en la conducta a través de su interacción con programas genéticos. Como sabemos, el aprendizaje en sí es un proceso por el cual adquirimos la información que se traduce en conocimiento. Yo también investigué sobre las partes de la memoria a largo plazo y pude encontrar que teníamos la memoria procedural, que es la que representa la capacidad de recuperar el aprendizaje lejano de movimientos. Un ejemplo puede ser como patinar sobre hielo. La memoria semántica, que es la que representa la habilidad para recuperar la información sobre los conceptos básicos. Como ejemplo puede ser acontecimientos como la Segunda Guerra Mundial.
la memoria episódica, que esta es cuando retenemos información sobre momentos que hemos vivido en el pasado. Un recuerdo bonito puede ser un viaje con nuestros amigos o la graduación del colegio. La memoria anterógrada, que es la que nos permite aprender conceptos nuevos. Y la memoria retrógrada, que nos facilita recordar los conceptos ya aprendidos. Ya, hagamos lo siguiente. Hágame un ejemplo de la memoria anterógrada y un ejemplo de la memoria retrógrada. Ya, la anterógrada puede ser con este tema que estamos viendo. Antes de yo leer, puedo como que intentar entenderlo sin investigar, solo con leer el tema. Puede ser la anterógrada. Y la retrógrada puede ser de un tema que ya hemos visto. Por ejemplo, puede ser el tema de la percepción. Ya es algo que ya lo vimos, entonces lo tratamos de recordar. Ya, Xiomara. Ya, yo también leí acerca de la memoria, que esta de aquí va a estar relacionado a lo que son la unión de los enlaces sinápticos, es decir, de la parte neuronal. En esta de aquí me llamó mucho la atención que dice que nuestro cerebro puede crear lo que son recuerdos falsos. Es decir, que al momento de estimular lo que es la parte externa, nuestro cerebro va a captar toda la información que ve, pero al momento ya llega un punto en que se colapsa y va a generar lo que son recuerdos falsos que no han pasado. Eso aquí también ocurre en situaciones traumáticas en la que la persona, por bloquear ese recuerdo, va a estar como que piensa y piensa y piensa y después va a asociarlo a otra cosa y lo cambia totalmente. En esto de aquí también decía que se enlazaba con el efecto Mandela, que fue establecido por Nelson Mandela, estaba asociado a lo mismo. Otra cosa que también vi fue el aprendizaje memorístico y el aprendizaje repetitivo. Dice que el aprendizaje memorístico es el que uno solamente lee una determinada cosa sin necesidad de repetirla y ya se le queda. Por decir una fecha, un cumpleaños, un número de teléfono. Son personas que tienen la capacidad de solamente con leerlo o de medio interpretarlo, ya no tienen por qué volver a repetirlo o volver a estudiarlo. A diferencia del aprendizaje repetitivo, que de aquí es más bien un aprendizaje básico y mecánico que se utiliza en la escuela. De aquí también está asociado a lo que es la memoria a corto plazo. En ello hay que repetir lo estudiado para no olvidarlo. Un ejemplo de esto puede ser cuando en la escuela nos enseñaron las tablas de multiplicar. Teníamos que estar constantemente repitiéndolas para que no se nos olviden. Muy bien, buen ejemplo, Xiomara. Castro Jennifer. Bueno, buenas tardes, profesora. Bueno, en cuanto a la memoria, pues aquí se dice que la memoria esta suele formarse de manera instantánea cuando uno recibe una información. En cuanto a los tipos de memoria, tenemos, aparte de la memoria a largo plazo y la de corto plazo, tenemos la memoria implícita, que esta es un proceso cerebral, los cuales van a involucrar mecanismos perceptivos y estos van a estar asociados a relaciones, van a estar asociados y van a relacionarse. En cuanto, bueno, otra de las características que tiene esta memoria implícita, pues que estas son predisposiciones biológicas de cada especie o de cada persona. Bueno, en cuanto a los tipos de aprendizaje, como ya se mencionaron anteriormente algunos, entre otros tenemos el aprendizaje colaborativo, que a diferencia, estos son los que tienen aprendices en el proceso. Estos son, bueno, en cuanto al aprendizaje emocional, pues este permite gestionar las emociones de manera eficiente en el proceso dentro de lo que es el aprendizaje. Esto aporta grandes beneficios a los estudiantes porque busca generar un bienestar para ellos y va a mejorar el relacionamiento con los demás. Muy bien. Y Casquet, por último. Castro Casquet.
Bueno, en cuanto a la capacidad de la memoria a corto plazo y a la memoria de largo plazo, pues primero la memoria de corto plazo, pues se va a referir a la capacidad que va a almacenar y mantener cierta cantidad de información durante un corto periodo, pues, es decir, en unos segundos. Podría poner el ejemplo de la memoria de un pez, que dicen que la memoria de un pez, o sea, los recuerdos de un pez duran máximo 7 segundos. Y la memoria a largo plazo, pues, permite el recuerdo de un número limitado de conceptos. Perdón. La memoria a largo plazo, pues este tipo de memoria va a ser referencia a la capacidad del cerebro para almacenar hechos o conocimientos, y pues esta memoria a largo plazo es una capacidad muy amplia y compleja que va a implicar una gran cantidad de estructuras cerebrales. También acerca de los tipos de aprendizaje, leí acerca de los aprendizajes colaborativos y aprendizajes emocionales. Bueno, que leí de varios, sino que ya los otros ya los han hablado mis compañeros. Entonces, acerca del aprendizaje colaborativo, pues en de aquí nos dice que en el aprendizaje, o sea, es ¿cómo le explico? O sea, en es cuando, o sea, por ejemplo, es cuando escriben a ver, no encuentro una palabra concreta para explicar. O sea, por ejemplo, cuando se va a trabajar en un proyecto o alguna propuesta, ¿no? Entonces, aquí, como trabajo colaborativo, pues un grupo de estudiantes van a escribir juntos una propuesta, o sea, van a trabajar juntos en un proyecto para una clase, ¿no? Y ya, pues entonces, eso lo entiendo por trabajo colaborativo, o sea, trabajo grupal en el que todos colaboren. Como el aprendizaje emocional, pues en de aquí va a permitir gestionar las emociones de manera eficiente en el proceso de aprendizaje. Pues esta va a aportar va a aportar grandes beneficios, porque así va a generar bienestar en ellos, y va a mejorar la relación con los demás. O sea, y eso. Bueno, a ver, vamos a continuar con la clase. Voy a compartir la pantalla para ir profundizando poco a poco. Hola. Antes de que pase, yo quisiera aportar algo. A ver, le escucho. Bueno, además de todo lo que ya hablaron de mis compañeros, quería hablar sobre los procesos básicos de la memoria. Bueno, muy bien. Ya, si es cierto, nosotros como seres humanos, pues, nos renovamos nuestra percepción del mundo a partir de 3 procesos cognitivos. Como ya hemos hablado, la percepción es uno de ellos, que ya se habló en clase, y otro que estamos viendo es el aprendizaje y la memoria. El aprendizaje en sí, pues, consiste en adquirir conocimientos sobre el mundo a través de nuestras experiencias, y la memoria, pues, en retener y evocar esos conocimientos. La memoria, pues, tiene 3 funciones básicas, como son recoger nueva información, organizar esa información para que tenga un significado. Exactamente. Y recuperar la información necesaria cuando la necesitemos. Y a veces lo hacemos de manera inconsciente o de manera voluntaria. Y pues ahí surgen lo que son los 3 procesos básicos de la memoria, que es la codificación. En primer lugar, que esta es cuando nosotros nos encontramos en una situación, vamos a transformar ciertos estímulos en una representación mental. En esta fase, pues, algo que es muy importante es la atención. De acuerdo a eso, pues, el cerebro pues, va a trabajar. Es muy importante la dirección y la intensidad en la que se procesan estos estímulos. Por ejemplo, digamos que todos los días vamos a la universidad, eso se vuelve una rutina quizás. Pero si un fin de semana pasa algo, hacemos
nos vamos a una experiencia diferente, pues va a ser recordada pues con mayor intensidad. No sé si me voy a explicar, eso lo quiero hacer entender en cuando nuestras situaciones involucran ciertos sentimientos. Luego viene lo que es el almacenamiento, que es el segundo proceso básico de la memoria, que consiste pues en retener los datos de la memoria para utilizarlos posteriormente. Ahí pues la organización de la información se va a realizar mediante esquemas, mediante pues unidades o ciertas estructuras. Y luego viene la recuperación, que como les dije es la forma en que las personas pues accedemos a una información almacenada. Esta puede ser espontánea o como les dije antes pues puede ser voluntaria. Y pues bueno, esos serían los tres pasos básicos, procesos básicos de la memoria. Y pues más o menos así, pero de manera más esquémica, trabajan también los ordenadores, ¿no? Gracias. Bueno, importante lo que acabas de decir y más adelante vamos a poner a ejemplificar todas estas funciones y estos procesos que genera la memoria y el aprendizaje. Porque de alguna u otra manera es importante que ustedes identifiquen en qué momento yo genero un aprendizaje significativo o un aprendizaje poco significativo. También es importantísimo saber de qué manera, de acuerdo a mi personalidad, de acuerdo a mis procesos de atención, a mis procesos de percepción, yo genero un aprendizaje significativo. Cada ser humano es distinto. Y cada ser humano tiene distintos estilos de aprendizaje, que eso de ahí los estilos de aprendizaje lo vamos a ver el día jueves. Pero es importante identificarlos para que en el momento que ustedes ejerzan el aprendizaje propio o el aprendizaje guiado, acuérdense que la enfermera y el enfermero también hacen educación, ¿no? Parte de la prevención y la promoción es educar a la comunidad, educar ya sea la comunal o la comunidad urbana, ¿no? Las personas que están en la sala de espera, etcétera. Ustedes tienen que generar ese aprendizaje significativo. Y la parte de generar un aprendizaje significativo es el autoconocimiento. Entonces a mí me interesa muchísimo que en todas nuestras clases ustedes cuestionen sus estilos de aprendizaje, cuestionen sus modos de ser, sus modos de atender, sus modos de percibir, sus modos. Porque es importante que ustedes saben que de acuerdo a eso ustedes, ¿no? Porque la llevan a su vida personal y desde su experiencia personal, desde su autoobservación, ustedes van a poder hacer una heteroobservación real del mundo que se encuentra afuera de ustedes, ¿no? De ese mundo que ustedes tienen que intervenir, ese mundo que ustedes deben trabajar los procesos de enfermería, ¿no? Que tienen que trabajar la prevención y la promoción. Entonces empezamos con una autoobservación, después culminamos con una heteroobservación y ahí empezamos con el quehacer profesional de la práctica de enfermería en torno a los aspectos psicológicos. Entonces, bien lo que decía el compañero de ustedes cuando hablaba de que hay muchas experiencias de aprendizaje que las relacionamos a las emociones. No es lo mismo, qué sé yo, hablar de los sáchilas, por ejemplo, como un grupo cultural con determinadas, qué sé yo, tradiciones o experiencias culturales, a hablar de la experiencia que ustedes vivieron, los que pudieron ir donde los sáchilas. Alcen la mano los estudiantes que fueron a la comunidad sáchila de este curso el año que les di clases. ¿Quiénes se apuntaron? Perfecto. Muy bien. Yo estoy 100% segura que los que tuvieron la oportunidad de irse se acuerdan o pueden hablar un poquito más, con más conciencia de causa de cómo es esta comunidad sáchila, porque ya no van a hablar de lo que aprendieron, de lo que estudiaron, van a hablar de lo que experimentaron. Y en muchas ocasiones, cuando alguien les diga qué es un chamán o cómo es un chamán, no es lo mismo de decir yo conocí a un chamán y el chamán trabajaba de esta manera, a decir sí, yo identifico que es un chamán. En muchas ocasiones yo puedo equivocarme, ¿no? Porque no está la experiencia atravesada a ese proceso de aprendizaje, las emociones, las experiencias,
Todo eso genera un clic distinto y también activa otras partes neurológicas en el momento de trabajar la memoria y el aprendizaje, ¿no? También otra cosa que también lo vamos a ir viendo en los ejemplos que vamos a ir desarrollando en la clase. Pero sí es importantísimo que tomen en cuenta lo que decía el compañero, porque de eso se trata este proceso de clase. Si no hay nadie más que quiera decir algo, continúo con las diapositivas. ¿Hasta qué hora tenemos con ustedes el día de hoy, chicos? Hasta las 7. Sí, profesora, hasta las 7. Sí, ya, tengo mal agendado entonces en la plataforma. Bueno, chicos, vamos a ir ahondando un poquito en estos conceptos que están relacionados con la memoria, ¿no? Según Ruiz Vargas, cuando habla del ser humano, ¿sí? Habla que este ser humano y su capacidad de adaptación al medio es directamente proporcional a las capacidades de aprendizaje y memorias, e inversamente proporcional a la cantidad de memoria genética en distintos organismos. ¿Qué quiere decir que cuando decimos memoria genética? ¿A qué nos referimos? ¿Sí? Yo quiero que ustedes sepan algo, chicos, y vamos a llevarlo a ese nivel, el tema de la clase. ¿Ustedes piensan que la célula tiene memoria? Alcen la mano los que piensan que la célula tiene memoria. Alcen la mano los que piensan que la célula no tiene memoria. A ver, vamos primero con la primera pregunta. Los que creen que la célula tiene memoria. Voy a dejarles un... Muy bien. Tenemos 3, 4. A ver, los que... no sé, hay más. Déjenme ver cuántos hay. Hay algunitos. A ver, le voy a preguntar ya mismo, le pregunto a Navarrete José. José y Xiomara les voy a preguntar. José, ¿por qué tú crees que la célula tiene memoria? José, ella no alzó la mano, ¿verdad? A Xiomara, Xiomi, ¿por qué tú crees que la célula tiene memoria? Esto de aquí me hace recordar a la parte de inmunidad, porque dice que la célula recuerda al agente patógeno que causa una infección para nosotros. Exactamente, muy bien. ¿Quién más? Vamos a preguntarle, Alexander, ¿por qué tú crees que la célula tiene inmunidad? Perdón, tiene memoria. Estaba con el mismo comentario de la compañera Xiomara, pero aparte creo que por su ADN. Ya, muy bien. Ya, ahora, Derek Quiroz, Burgos Quiroz, Derek. ¿Por qué tú crees, Derek, que la célula tiene memoria? Así como lo dijo mi compañera, porque a nosotros nos enseñaron que crean anticuerpos de memoria para, como quiera, contrarrestar una enfermedad. Muy Y bien. por eso yo creo que sí tiene memoria. Y ahora bajen todas las manos y alce la mano alguien que cree que la célula no tiene memoria. Ya. ¿Quién? Bueno, parece que después del argumento nadie quiere. Derek, ¿por qué crees que la célula no tiene memoria? Es que no puedo bajar la mano, no sé por ya. qué. Listo, pero trata de bajarla, ya. Me imagino que después del argumento de Xiomara nadie más dijo nada porque recordaron una clase y que sí, precisamente está relacionada con la memoria de la célula. Sí, la célula recuerda los agentes patógenos que causaron algún tipo de infección, ¿no? Y en muchas ocasiones genera fiebre en el cuerpo para que esos patógenos se eliminen. Es más, la inmunidad también está de la mano de eso, ¿no? En muchas ocasiones, por ejemplo, el tema del COVID sí genera, no necesariamente el COVID, no, pero hay muchas enfermedades donde precisamente se observa esta reacción de la célula.
Y a eso yo quería llegar, a ese punto quería llegar con una pequeña analogía que es importante que la tengan en cuenta siempre. Nuestro cuerpo es inmensamente interesante e inteligente, ¿no es cierto? Y no solo nuestro cuerpo, sino nuestro pensamiento. Pero en muchas ocasiones nuestro pensamiento supera a la conciencia que nosotros tenemos frente a nuestro cuerpo. ¿A qué me refiero? Si cada 7 años, ustedes saben que, eso ya se lo dije en otra clase anterior, ¿no? Pero que cada 7 años todas nuestras células se renuevan. Si ustedes ven como una serpiente muda de piel, ¿sí? Nosotros día tras día, cuando nos bañamos, cuando hacemos nuestras necesidades, sacamos los desechos sólidos, líquidos, nuestro cuerpo, todas las células que estuvieron en nuestro cuerpo hace 7 años no son las mismas células que están en la actualidad. Entonces, si tomamos en cuenta que las únicas células que no se renuevan son las células cerebrales, podemos pensar, si nos pensamos en micropartículas, vamos a ver qué tan efímera es la vida y la muerte, ¿no? Porque para la célula, la vida y la muerte tienen un tiempo de duración específico que es mucho más corto que nuestro pensamiento, nuestra vida, etcétera, ¿no? Y podemos profundizar un poquito más, ponernos bastante filosóficos, por así decirlo, y preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que existe. Si nuestro cuerpo cada 7 años deja de existir, hasta la última célula, ¿qué es lo que existe en nosotros? ¿Qué es lo perenne? ¿Qué es lo permanente? También tenemos un código genético, también tenemos un pensamiento. Sabemos que cuando una persona muere hay un porcentaje que le llaman aliento de vida que se desprende del cuerpo unos segundos después, ¿no? Entonces sí es importante hacerse esa pregunta. En mí, ¿sí? En Derek, en Natalie, en Xiomara, en todos los que están en esta clase, ¿qué es lo que en realidad existe? Si el cuerpo se renueva hasta la ínfima célula, ¿no? ¿Y qué es lo que recuerdo? Estamos hablando de un proceso cognitivo, la memoria, lo que pasó ayer no está pasando el día de hoy. Si el hoy es el que existe y el ayer ya no, el recuerdo, ¿qué vendría a representar en mi vida? ¿Qué es la memoria? ¿Y por qué la tengo? ¿Por qué hay episodios de mi vida que los he borrado? ¿Por qué en momentos se vuelve mi memoria episódica? ¿Y qué es lo que aprendo? ¿Y qué es lo que decido aprender? ¿No? Son preguntas que de alguna manera pueden cuestionar nuestro día a día y nos pueden cuestionar a nosotros mismos, pero sí es importante al pensar de que existe una memoria genética, podemos entender que nuestra célula tiene una inteligencia que se arrastra de generación en generación y en muchas ocasiones patrones que no han sido aprendidos a través de la habituación, que eso ya lo vimos en la clase anterior, del hábito, ¿no? Que no se han aprendido a través de, qué sé yo, de este compartir social con el otro, y que se llevan impregnados, como por ejemplo, aquel niño que nunca conoció a su abuelito, pero tiene ciertas actitudes y formas de ser similares al abuelito que nunca conoció. Ustedes podrán escuchar a la tía, a la prima, a la hija, a la nieta, a la abuela, que dicen, fulanito de tal es igualito al abuelo, igualito como se sienta, igualito como se ríe, pero ¿dónde lo aprendió si él nunca conoció al abuelo? Alcen la mano los que han conocido un caso de estos, ¿no? Yo no puedo alzar la mano porque estoy dando la clase, pero sí, ven, de ahí 2 casos, 3, sí. Entonces hablamos de esta memoria que tiene que ver con la genética. Entonces también hay una memoria reptiliana, llamada así por esta parte espontánea, esta parte que tiene que ver más con los instintos, una parte instintiva del ser humano, que se activa en momentos de inconsciencia, ¿no? Que está supeditada a estos instintos de supervivencia. Por ejemplo, cuando una persona pierde, voy a poner un caso, no sé si alguno de ustedes lo ha de haber visto, porque ustedes saben que la televisión es
para todos. Hay una gran probabilidad que alguno de ustedes haya visto este programa, pero había un programa, creo que era en National Geographic, donde a veces en este canal hacen como que ¿cómo se llama esto? Realities de supervivencia. Eso todavía existe, ¿no? Pero en esta época donde todavía no existían realities de supervivencia, en este canal mismo pasaban episodios de experiencias de personas que habían supervivido, por así decirlo, en momentos críticos de vida, que habían desarrollado habilidades que nunca en su vida habían conocido de sí mismos. Entonces, en uno de estos programas había un chico que había sido toda su vida ejecutivo, que había naufragado y que se había quedado en una lancha, y dentro de esa experiencia que nunca había tenido que supervivir porque todo el tiempo se había dedicado a trabajar y a tener el dinero de manera urbana, por así decirlo, capitalina, yo qué sé. Bueno, en ese momento pierde el estado de conciencia, no recuerda nada y aparece su lado primitivo, instintivo, y empezó a pescar. Nunca en su vida había pescado, aprendió a pescar y empezó a comerse lo que necesitaba, ¿no? Las agallas. O sea, nadie se le ocurre comerse lo que bota. Aquí en el mundo entero, solo los chinos son los que se comen las agallas de los pescados. Pero nosotros normalmente le quitamos todas esas tripas y se come el pescado la parte de afuera, ¿no? Pero en ese momento eso fue lo que a él le generó vitaminas y no permitió que muera y que al fin pueda contar su historia, ¿no? De supervivencia. Es una memoria que no depende de los recuerdos, que no depende de las experiencias pasadas. Es una memoria que está relacionada a esta memoria genética, ¿no? Esta memoria que está en torno al código genético y que arrastra en nosotros un sinnúmero de actitudes o acciones que tienen un inconsciente colectivo, que tienen unas huellas importantes en nuestras acciones y que de alguna manera determinan desde el inconsciente ciertas conductas que no podemos explicar de manera simple. Entonces aquí Ruiz Vargas nos trataba de hablar de eso, ¿no? De estas capacidades de memorias y aprendizajes y que es proporcional a esta memoria genética. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo clarito de esta memoria genética. ¿Quiénes de ustedes juegan boli? Alcen la mano los que han jugado boli o que sepan de voleibol. Ninguno. Ya. Nayeli, Rivas Vélez Nayeli. Te escucho un ratito. Te voy a preguntar algo. ¿Cómo te tienes que parar, Nayeli, para poder jugar voleibol? ¿Cuál es la postura de aquel que está en el momento de jugar voleibol? Ya, la posición es más o menos con las piernas abiertas a la altura de los hombros y como que un poco agachados, como una posición de recepción que se le llama. Ya, muy bien. ¿Cómo se llama esa posición? Posición de recepción. Ya. ¿Alguna vez has intentado hacer caer a una persona en esa posición? Sinceramente no. Ya, haz esa prueba, todos hagan esa prueba, esa posición de recepción, ergonómicamente hablando, es la posición más segura del ser humano. ¿Por qué? Porque las caderas las lanza hacia atrás, está un poco acoloquillado, las manos están abajo, es una posición muy ágil, y si una persona intenta hacerte caer, te empuja, créeme, Nayeli, que no te va a hacer caer. Tú tienes tus pies firmes y nadie te puede hacer caer en esa posición. Es más, una persona puede venir corriendo a hacerte caer y lo más probable es que se caiga esa persona y tú no te caigas. En muchos deportes se utiliza esa postura, por ejemplo, cuando trabajo en fútbol americano. ¿Quién ha visto el fútbol? Yo no le hice la pregunta con fútbol americano porque no estamos en... se juega más vóley que fútbol americano. Rugby. Puede ser que las personas de rugby utilicen esa postura. Cuando te taclean, es más difícil taclear, a una persona en esa postura que una persona que esté completamente erguida. Ahora, si nosotros vemos a los monos, si nosotros vemos a nuestra historia primitiva,
vamos a descubrir algo que quizá a ustedes les cause un poquito de conmoción el día de hoy. Esa postura es la postura ergonómica del ser humano, ¿sí? Si imagínense si Nayeli todos camináramos así, camináramos tipo pato, pero fuéramos más ágiles, más rápidos, nadie nos pudiera hacer caer, nos pudiéramos defender más. Como en esa época primitiva era la necesidad del hombre y la mujer, ¿no? La mujer era más estrecha de caderas. Estamos hablando de las primeras civilizaciones, ¿no? Por eso, todos nosotros, todos los niños son prematuros. El elefante tiene 2 años en su vientre a un bebé. Entonces, porque la misma bipedestación, el hecho de que el ser humano se haya puesto de pie de manera erguida, tiene que ver muchísimo con este pensamiento y esta conciencia, ¿no? A lo que quiero llegar es que esta memoria primitiva, a través de los años, se ha ido modificando de acuerdo a las creencias y a los aprendizajes, ¿no? Me imagino que alguna persona que se ponga más erguida y se vea más alta que el otro, se ve más amenazante, se ve con mayor capacidad, ¿no? Los animales ven la capacidad del otro más allá del diálogo, de la inteligencia, ¿no? Utilizan aspectos de lenguaje verbal, ¿no? El que gruñe más duro, el que ataca, el que alza la voz. Entonces, es importante entender esto para poder entender este proceso de memoria primitiva, ¿no? De cómo este ambiente sí genera un aprendizaje distinto y ese aprendizaje viene desde esta época primitiva hasta la actualidad. Todos esos cambios que se han desarrollado a nivel histórico han dejado su huella en esta memoria genética. Y esta memoria genética sigue vigente, pero puede estar dormida, puede estar supeditada a las nuevas formas de vida, ¿sí? Y estas nuevas formas de vida con distintas necesidades nos generan un actuar distinto, ¿no? Entonces, el ser humano es la especie con mayor capacidad de adaptación. El hombre requiere diferentes memorias debido a la diversidad y complejidad de situaciones que representan. Estamos hablando acuérdense también de la teoría de Darwin, ¿no? En la teoría de Darwin hablamos de que la adaptación, ¿sí? En este caso, nos genera una mayor capacidad de supervivencia en medio de las especies, ¿no? Entonces, esta adaptación es importantísima porque a la medida que el ser humano se adapta de forma psíquica, también se adapta de forma corpórea. Vamos a encontrar mamíferos como las ballenas, que tienen una capacidad de adaptación grandísima, que su medio actual es dentro del agua, ¿no? Vamos a encontrar los delfines, vamos a encontrar vestigios como por ejemplo los lagartos, vamos a encontrar las serpientes que en la actualidad se arrastran, ¿no es cierto? Todas estas evoluciones de estas especies, como por ejemplo los dinosaurios, que ahora terminaron siendo gallinas. Entonces, sí sabían, ¿no? Que los dinosaurios, la familia más cercana de los dinosaurios son las gallinitas. Entonces, esta capacidad de adaptación generan este impacto, generan este hecho de supervivencia, y el ser humano se ha adaptado de tal manera al medio que ahora el medio se adapta al ser humano, ¿no? Ya esta analogía cambia, ¿no? Y ahora el medio es el que se adapta a estas ideas que no necesariamente son naturales, pero que vienen del ser humano, ¿no? Ahora, las memorias conllevan un carácter adaptativo fundamental y están estrechamente relacionadas con los aprendizajes. Frecuentemente, ambos conceptos se engloban bajo el término genérico de memoria. Ahora, ¿qué vendría a ser el aprendizaje? El aprendizaje es la modificación de la conducta para adaptarse a condiciones ambientales e impredecibles del medio. También es la adquisición de información a través de la experiencia, modo principal de adaptación de los seres vivos. Cuando más cambiante es el entorno, más plástica deberá ser la conducta. Esta plasticidad conductual se refleja a su vez a la plasticidad que se caracteriza al sistema nervioso. A ver, chicos, voy a preguntarle a ustedes,
¿Qué entienden por plasticidad cerebral? ¿Algún voluntario? Creo que se cayó. Los otros se murieron. Los otros se murieron. Ese es el que sobrevivió. Hola. Profesora, Dígame. sería como, por ejemplo, la capacidad que tenemos de cambiar la estructura de, o sea, de nuestro cerebro o la función, como ¿A qué dice te refieres con plasticidad, cambiar? O sea, no ¿cómo es que te cambias el modificarlo? cerebro con otra persona. No, o sea, como la capacidad de poderlo modificar o adaptarlo de alguna forma. Así como, por ejemplo, o sea, lo relaciono como la plastilina, o sea, nosotros la podemos modificar en base a alguna necesidad que necesitemos. ¿Y tú crees que el cerebro lo puedes modificar así como una plastilina? No, o sea, me refiero a que nosotros podemos adaptarnos a eso, o sea, no sé si me explico bien. Muy bien, vas bien. Solo te estoy ayudando a ordenar tus ideas. Mejor dicho, las ideas y hacer las palabras y que estas palabras estén ordenadas. A ver, me dices que es el tema de la adaptación. ¿Cómo? Explícame. O sea, así como usted estaba mencionando de, por ejemplo, la teoría de Darwin, nos adaptamos a las situaciones que se nos presenten en el entorno. Por ejemplo, si nosotros estamos en situación de riesgo, lo que nosotros hacemos es correr. Por ejemplo, yo haría eso. Ya, hablamos de la teoría por selección natural, ¿no? Ya, pero la plasticidad, te voy a poner un ejemplo, a ver. Te voy a poner un ejemplo y tú me dices si es plasticidad o no es plasticidad. Muy bien, Sheila, ¿estás de acuerdo? Sí, está bien. A ver, imaginémonos que el docente manda un trabajo el día de hoy, ¿no? Y ese trabajo hay que subirlo el fin de semana. El día de hoy se sube a la plataforma y el día jueves el profesor dice, vamos a modificar ese trabajo. El trabajo ya va a ser para el día viernes, pero necesitamos que complementen ampliando con este nuevo texto, ¿sí? Y se cambia un nuevo texto. ¿Cómo reaccionaría una persona con plasticidad cerebral? Sheila. En ese caso, creo que se adaptaría, por ejemplo, al tiempo que nos están dando. Por ejemplo, como dice que ya nos habían dicho para una fecha, pero ahora tenemos que buscar en base a un libro que nos está mencionando ahora. Ya, pero la plasticidad no solo es la adaptación. Lo que quiero tener en cuenta, Sheila, y buen ejemplo, porque necesito que quede claro que la plasticidad no es la capacidad de adaptación. El fin de la plasticidad sí genera adaptación, pero la plasticidad es el recurso, en este caso de Sheila, de poder generar este nuevo trabajo sin limitaciones. No existen limitaciones. Por ejemplo, puede ser que imaginémonos, vamos a poner el caso de una persona que le cueste un poquito la plasticidad cerebral y se quede rígido. ¿Por qué situaciones? Porque ya hice el trabajo, porque lo empecé temprano, porque me había organizado, porque mañana tengo que, o sea, todo el sinnúmero de cosas que le genere estrés o le cause angustia, es todo lo contrario a la plasticidad, que es la rigidez. ¿Sí? Ahora, las dos personas al final de cuentas van a tener que hacer la tarea, solamente que una persona le va a generar un conflicto y a otra persona quizá le genere otro tipo de pensamientos. Por ejemplo, este nuevo tema me gusta más, voy a sacarle provecho porque hace un año un profesor me habló de este tema similar. Mi pensamiento está enfocado a generar un aspecto mejorado de la situación, ¿no es cierto? Voy a poner otro ejemplo de
de plasticidad. No solamente es el hecho de adaptarme, ¿no? Sino es poder modificar el entorno y mejorarlo. Esa parte es importantísimo, que tengamos en cuenta de la plasticidad cerebral. Le voy a poner un ejemplo ahora, ya no con un tema de clase, sino con un tema de imposibilidad corpórea. Por ejemplo, una persona que pierde un miembro de una pierna. Obviamente, lo real es que las dos situaciones son conflictivas, ¿sí? Esa es la realidad. El cambiar la clase es conflictivo y el perder una pierna es conflictivo. Pero en este caso, la plasticidad cerebral le permite al sujeto hacer de este conflicto una posibilidad de hacer algo mejor. Por ejemplo, una persona que logra ser famosa después de su pérdida de la pierna, del brazo, de cualquier condición física que tenga, ¿no? Y en vez de ver un problema, lo que ve es una oportunidad. Esto es dificilísimo. Créanme que ninguno de nosotros somos digamos, a la plasticidad cerebral se llega a esos niveles donde el resultado genera un impacto tanto a nivel físico como emocional. Entonces, obviamente que la respuesta, al final de todo este ciclo de plasticidad, vamos a encontrar la adaptación. Pero ese no es el único fin, ¿no? También hay un sinnúmero de procesos relacionados a la plasticidad que le generan un aspecto positivo al sujeto. Porque también hay el tema de la racionalización, que la racionalización no es plasticidad, ¿no? No es algo que nace de manera involuntaria en el sujeto, sino, por ejemplo, en la racionalización yo trato de entender todo lo que pasa alrededor. En la racionalización yo trato de entender por qué se me dificulta, le doy una explicación y una justificación a todo. También es bueno, ¿no? Pero no es lo mismo que la plasticidad, porque la plasticidad genera un aspecto natural, así como la memoria, como la percepción. ¿Sí me explico? Y las personas que tienen plasticidad cerebral tienen muchas... no sé si quedó claro, Sheila, los ejemplos. Sí, profesora, sí, ya entendí. Gracias. Estamos hablando de esta plasticidad conductual, ¿no? Y que a su vez la plasticidad se caracteriza en el sistema nervioso. Ahora vamos viendo los tipos de aprendizaje. Y bueno, antes mencioné la habituación, era como el otro paralelo que vimos, la habituación, pero tenemos los tipos de aprendizaje de la acción, el condicionamiento clásico pavloviano, el condicionamiento instrumental, donde vamos a encontrar la evitación inhibitoria y la evitación innata. En el curso anterior, del otro paralelo, me preguntaron la diferencia entre el hábito y la costumbre, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia, profe, entre el hábito y la costumbre? Y lo vamos a responder. Quiero escucharlo más bien a ustedes. ¿Qué creen que es la diferencia entre el hábito y la costumbre? ¿Creen que son lo mismo, que tienen que ver? ¿O no son lo mismo? ¿Hay alguna diferencia? ¿Qué piensan, chicos? No busquen en internet. Profesora, yo creo que el hábito es como algo que uno hace sin que se dé cuenta. Muy bien. Y lo que es la costumbre es como que, o sea, uno hace eso porque ya está acostumbrado, o sea, todos los días es como el mismo horario que lo hace, tiene su horario programado. Hasta eso aquí yo digo que me estás describiendo la misma. Profesora. Dígame, Alex. La costumbre, creo que esas más bien son generadas por el lugar donde uno se encuentra. Va a depender de eso y, bueno, de la población donde uno se encuentre. Por ejemplo, y eso lo hablamos en la clase pasada, que usted mencionaba algo que yo mencioné algo de los japoneses, de cómo comían y eso. Entonces esas costumbres son propias allá, el hacer ruidos con la boca para diferir que están disfrutando la comida.
En cambio aquí las costumbres en Ecuador se podría decir, no, si uno genera ruido al momento de comer, dice que es un maleducado. O sea, se dice. Que ellos tienen, eso también está relacionado con el hábito. ¿Cuál sería, Alexander, la diferencia con el qué vendría a ser entonces el hábito si esa es la costumbre? Vas bien, la costumbre muy bien explicada, Alexander. Pero ¿qué tiene que ver eso con los hábitos? ¿Y qué tiene que ver el hábito con... ¿O te confundes? Si me dices, profe, siento que es lo mismo, pero... Dímelo. Hola. Sí, profesora. O sea, los hábitos los genera uno mismo. Y las costumbres vienen a ser generadas por tradiciones o por lo que le expliqué a raíz de la sociedad. Muy bien, te llevas tu punto. Ese es el resumen. Qué bien. Justamente a eso quería llegar. Bueno, podríamos llamarle etiología, ¿no? O un inicio que puede ser particular, pero la costumbre, específicamente las costumbres, tienen un inicio cultural, no tienen un inicio social, un inicio familiar, ¿no? Una costumbre se desarrolla a través de las experiencias percibidas o establecidas en los grupos, ya sean familiares, sociales, etcétera, ¿no? Bien dicho el ejemplo que habías visto en Japón y en el Ecuador, ¿no? Son dos costumbres distintas, pero los hábitos también se pueden desarrollar de esa manera, ¿no? Un hábito puede generar una costumbre y una costumbre puede generar un hábito. Están supeditadas y las dos tienen que ver muchísimo con este proceso de repetir una conducta, ¿no? Y que se quede impregnada en el sujeto. Esta conducta se hace todos los días. Entonces, por ejemplo, ustedes no sé si han escuchado que cuando uno repite, alcen la mano, los que han escuchado el refrán que dice que si uno repite 21 veces una actividad, se vuelve una costumbre o ya se vuelve un hábito, ¿no? Que yo hago 21 veces algo y el día 22 ya eso es algo innato en mí, ya se convierte en un hábito. Sí, chicos, entonces, bueno, 4 personas han escuchado eso. Y es real, justamente la habituación tiene que ver con eso. Y precisamente la habituación es una respuesta innata. Estamos hablando de la respuesta. Por ejemplo, cepillarse los dientes. Bueno, esperemos que todos se cepillen los dientes y que sea una respuesta innata. Pero una persona que automáticamente antes de dormir se cepille los dientes, a veces no lo hace porque es una obligación, porque sé yo, quizá cuando era un niño no era una respuesta innata. La mamá cada rato con el bollero, lávate los dientes, hasta que en algún momento este sujeto algún día va de viaje y se le olvida el cepillo de dientes y ya se siente incómodo. ¿A quién le ha pasado eso? Que en algún momento haya ido a un viaje y se haya olvidado del cepillo de dientes y haya tenido conflictos. Porque ya es algo innato. No puedo un día dejar de cepillarme los dientes y puedo sentir angustia, porque ya es un hábito enraizado. Muy bien. Entonces podemos identificar este tipo de respuestas innatas. Podemos hablar, pero por el tiempo no lo vamos a hacer, ¿no? Cada uno de los hábitos que tenemos nosotros, ¿sí? Pero voy a clasificar algunos, ¿no es cierto? Que están relacionados a los hábitos del otro paralelo, ¿no? Por ejemplo, al salir persinarse. Un ratito, chicos.
A ver, chicos, ¿dónde nos quedamos? De los hábitos que se desarrollan también, por ejemplo, que se pueden desarrollar, que son generales, que son espontáneos, por pensamientos, ¿no? Ponía ciertos ejemplos como, por ejemplo, el cepillarse los dientes de manera automática. Por ejemplo, si lo hago obligado, no es un hábito, ¿no? Siempre es importante recordar que el hábito es una respuesta automática. Y que de alguna u otra manera es innata en el ser humano. De forma más simple, vamos a poner ¿quiénes de ustedes, alcen la mano, quiénes de ustedes algún día han tenido alguna experiencia negativa al pasar por una calle y nunca más pasan por esa calle y de manera innata siempre desvían esa calle? ¿A nadie les ha pasado? Se convirtió en un hábito siempre ir por esta dirección. Son las acciones, ir por el mismo camino, por ejemplo, pasar por la 13 para ir a una dirección en vez de coger ciertas direcciones que pueden acercarnos al lugar de manera más ágil y rápida, ¿no? Pero lo hacemos por hábito. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de un hábito en otro país. En Francia, todas las personas tienen el hábito de que siempre caminan por la derecha. Por ejemplo, si hay una escalera y hay una fila larga, nadie rebasa. Aunque haya un espacio en la izquierda, nadie rebasa a los demás, ¿no? Todo el mundo va apiladitos en el lado izquierdo, porque el hábito es que todos suban por el lado izquierdo, ¿no? Yo cometí el error que como no tengo ese hábito, yo me fui por el lado derecho, perdón, por el lado izquierdo, todos suben por el lado derecho. Y yo, ¿no? Pero esa es la realidad, el hábito, a nadie se le ocurre, quizá hay mucha gente que está apurada en estos lugares, obviamente son muy puntuales, quizá no les pase lo que a nosotras nos estaba pasando en ese momento, que íbamos a llegar tarde y habíamos ya cancelado de manera virtual el lugar a donde íbamos a asistir y ya se nos pasaba la hora y no nos iban a dejar entrar. Entonces, de estar con el tiempo en la mano, íbamos caminando de manera acelerada, íbamos subiendo rápido las escaleras y no íbamos a esperar a estar así caminando por la derecha. Entonces, caminamos largo hasta el lugar donde nos tocaba de manera lo más ágil posible, ¿no? Y si teníamos que pasar por el césped, pasábamos por el césped, si teníamos que ir por unos caminos donde no estaban tan rectos, lo íbamos a hacer, ¿no? Entonces en ese momento subimos esas escaleras por ese espacio que también se puede subir, porque aquí todo el mundo sube por el lado izquierdo o derecho, y que si está apurado avanza más rápido, no son escaleras eléctricas. Entonces, hay un hábito inminente, ¿no?, en la población, ¿no? Que siempre se sube por el lado derecho y se baja por el lado izquierdo. Aunque la escalera sea muy amplia, nadie se rebasa. Y es interesante, ¿no? Cómo estos hábitos sociales son así, ¿no? Rudimentarios, innatos, que están desarrollados en el aprendizaje social, ¿no? El estímulo es desconocido, provocará una respuesta refleja de defensa. Por ejemplo, en este caso, pueden sentirse atacados cuando una persona haga otra actividad distinta a la actividad que ellos han estado haciendo en toda su vida, ¿no? El estímulo se repite y no está acompañado de ninguna agresión, terminará por habituarse. Llegará el momento en que, si hay muchos latinos viviendo en este lugar que conviven, llegan a habituarse y decir, bueno, aprendizajes y memorias. Lo que aprendemos es retenido o almacenado en el cerebro, y todo aquello que es retenido en nuestro cerebro y es constituyente lo denominamos memoria.
las dos caras de la misma moneda, es lo mismo. La diferencia es que el aprendizaje es el proceso y la memoria es el almacenamiento, y están constituidas de moda conjunta, ¿no es cierto? Están presentes en muchos procesos cerebrales, vamos a encontrar en la percepción sensorial, en las emociones, en el lenguaje, en la atención. La atención y la memoria tienen que ver muchísimo, ¿no? Porque no va a ser lo mismo el proceso de atención que vamos a hacer en una determinada actividad para poder tener un aprendizaje y asimismo la memoria, ¿no? Yo les comentaba, chicos, que íbamos a aprender los procesos cognitivos de manera separada, pero al final todos estos procesos están en conjunto. Si nos vamos a hacer un ejemplo con los áchilas, ¿no es cierto? Con la experiencia de los áchilas. En las experiencias de los áchilas estuvieron involucrados un sinnúmero de cosas para que ustedes generen aprendizaje. Estuvieron involucrados la atención, ¿sí? Porque obviamente cada uno de ustedes iba a poner atención en cosas distintas, algunos en la vestimenta, algunos en las palabras del chamán, algunos, qué sé yo, en las formas que observaban en el campamento, algunos en las emociones que estaban experimentando, algunos en este compartir social con el otro, está con el compañerismo que pueden lograr con los diferentes paralelos, con los cursos que estaban desarrollando la actividad, ¿no? Quizá otros estaban enfocados en generar nuevas experiencias, y todo esto hacía que nuestra atención, ¿sí?, se posicione un aspecto distinto del viaje, ¿no es cierto? También vamos a encontrar la percepción, lo que yo percibía, ¿no? Yo percibía que este ambiente podría ser complicado para mí, que podría ser un ambiente muy de limpieza con el chamán. Fue una experiencia que solamente creo que fueron unos 10, 12 estudiantes, ¿no? Otros tuvieron la posibilidad de lanzarse en la tarabita, y así sucesivamente, ¿no? Encontrar espacios, ¿no?, de dispersión también nos ayuda a entender al otro, ¿no? En otras ocasiones, por ejemplo, algunos pudieron tener la atención dividida, pudieron darse cuenta del sonido, pudieron darse cuenta, qué sé yo, de la vestimenta, de los simbolismos, del de, qué sé yo, de las emociones que yo estoy experimentando en este momento. Entonces, lo pude haber hecho de manera selectiva, lo pude haber hecho de manera dividida. Después de este proceso de percepción, de este proceso de atención, vamos a encontrar los aprendizajes que obtuve. Estos aprendizajes pudieron ser emocionales, ¿no? Las cosas que se deben y no se deben hacer en un viaje en grupo. Los errores que cometimos, los aciertos que se cometieron, las alegrías implícitas que también pudieron encontrar, ¿no? Las tristezas, también pueden haber aprendido los conceptos, las formas de vida, cómo se dedicaban a la casa. O sea, pudieron aprender de manera interna y de manera externa de todo lo que les rodeaba, de acuerdo al lugar donde pusieron su percepción. Entonces, si se dan cuenta, tanto la atención, la percepción, la memoria y el aprendizaje se desarrollaron juntas. Todas estuvieron revueltas y todas se pueden explicar con el mismo ejemplo y con la misma experiencia. A lo que quiero llegar con esto es que, de alguna u otra manera, estos procesos, ¿sí?, están siempre mancomunados, están siempre en armonía, están siempre juntos. Y estos procesos pueden ser normales o patológicos y se pueden explicar de acuerdo a las experiencias que se han vivido. Y es importante identificarlos porque al momento de querer entenderlos, tenemos que entenderlos por separado y también tenemos que entenderlos en grupo. Si uno de ellos se ve afectado, va a interferir en el otro proceso. Por ejemplo, una persona con problemas de atención va a tener un efecto en el aprendizaje.
va a tener un efecto en la memoria. Una persona con problemas de memoria va a tener un efecto en el aprendizaje, en la percepción y en la sensación, y vamos a tener un efecto también que esté relacionado con la atención. Es muy importante, chicos. Alex, ¿quieres decir algo? Sí, más bien es una pregunta. Si usted dice que hay un problema o sea, la memoria afecta el aprendizaje y viceversa, a estos dos, cuando hay una afección en el hipocampo, en la zona del hipocampo, vendrían a afectar también. A ver, estamos hablando que ahí vamos afectando las emociones, ¿sí? Nosotros cuando hablamos del hipocampo, hay ciertas partes, por ejemplo, de la neuropsicología, ¿no? Que obviamente también están en conjunto, pero cada una de las áreas tiene un efecto específico, ¿no es cierto? Cuando hablamos del hipotálamo, cuando hablamos del área tegmental, cuando hablamos de la hipófisis, todas estas áreas tienen que ver con las emociones y sí tiene que ver muchísimo. ¿En qué tiene que ver? Por ejemplo, queremos identificar el aprendizaje emocional, ¿sí? Imaginémonos que estamos aprendiendo y en este momento encontramos que al lado de este aprendizaje hay una emoción. Vamos a hablar de la memoria, pero vamos a poner un ejemplo de la memoria de un recuerdo de tu abuelita, ¿no? Y como ese recuerdo es muy significativo a nivel emocional, me estoy inventando, Alex, o sea, no necesariamente tiene que ser significativa tu abuelita, pero sí, imaginémonos que sí lo es. Ese aprendizaje y ese ejemplo que utilizamos moviliza las emociones y ahí sí vamos a encontrar que toda esta área va a estar comprometida con el aprendizaje, la emoción y el aprendizaje van a estar comprometidos y van a generar un aspecto interesante en lo que es la memoria, en lo que son las sensaciones, ¿sí? En las percepciones. O sea, el cerebro es bastante interesante en ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrar personas que realizan meditación, ¿no? O personas que realizan cierto tipo de pensamientos de autocontrol, ejercicios desde la mente. Por ejemplo, vamos a controlar la respiración. Ya vamos a controlar, vamos a pensar, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ustedes alcen la mano y sean sinceros, digan la verdad, alce la mano el que se da cuenta cuando su dedito meñique del pie está sudando. Alce la mano el que se dé cuenta que su dedito meñique del pie está sudando. Ya, muy bien. Qué honestos que son. En realidad nadie está pensando en su dedito meñique del pie. Ahora, alce la mano el que yo dije, cuando dije del dedito meñique del pie sudando, alce la mano el que ahorita pensó o quiso revisar si su dedito del pie estaba sudando. ¿Quién empezó a pensar? Muy bien. Muy honesta la clase, me encanta que sean así. ¿Cuándo piensa uno en su dedito meñique del pie? Cuando alguien hace referencia del dedito meñique del pie. Normalmente nuestro cerebro está diseñado para estar presente con nuestros pensamientos. Olvidamos el cuerpo y olvidamos muchísimas cosas. No estamos conscientes de nuestro alrededor, de nuestro cuerpo, del aquí y el ahora. No tenemos esa conciencia expandida, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay ciertas tradiciones, no estoy hablando de psicología, estoy hablando de tradiciones místicas, que buscan que el ser humano empiece a tener una conciencia de su ser desde el cuerpo, ¿no? Y en muchas ocasiones esto es tan difícil como hacer CrossFit, por así decirlo. Es un entrenamiento de la mente. La mente, como es un músculo, también se entrena, ¿no? Pero ese entrenamiento está desarrollado de acuerdo a estas tradiciones místicas, y este desarrollo, cuando ustedes lo llevan por neuroimagen y van a hacer a través de la neurociencia un análisis, se van a dar
cuenta que estas personas activan áreas del cerebro que normalmente el ser humano no las activa porque se ha ejercitado, porque ha trabajado. Y nosotros podemos ver que no son involuntarias, ¿no? Estas personas se ejercitan para subir su temperatura corporal, por ejemplo, para poder estar en una cascada helada sin que le dé hipotermia, para poder calentar una sábana mojada con su cuerpo, para pasar, por ejemplo, ahí encontraron no hace mucho una persona que estuvo debajo del agua por más de 100 años y nunca se murió, ¿no? Personas que no comen absolutamente nada y por medio de la respiración absorben los nutrientes del viento, ¿no? Son cosas extrañísimas, ¿no? Rarísimas y que se sobrepasan los procesos normales que estamos estudiando de la psicología, ¿no? Son procesos potenciados a través de este ejercicio intelectual. No llamaría intelectual porque si ellos me escuchan me darían una bofetada. Por estos ejercicios de conciencia expansiva, por así decirlo, ¿no? Que va mucho más allá del intelecto. Entonces, a lo que voy, chicos, es que la mente no lo es todo, pero el ser humano, desde el momento que se puso de pie, ¿sí? Y que empezó a socializar, que empezó a hacer comunidad, que empezó a hacer reglas, que empezó a generar este efecto con el otro y a darle importancia a la mente, a los pensamientos, dejó a un lado, como por ejemplo, el hecho que Nayeli nos comentaba, ¿no? Que la postura de jugar vóley, ¿no? Esa postura es la postura más cómoda que el ser humano tiene, que ningún animal que lo vuelve más fuerte frente a la caza. Ya la caza no era importante porque yo ya tengo mis animales, crío mis animales, me como a mis animales, no tengo que cazarlos, no tengo que ser fuerte, tengo que ser inteligente. Entonces, al ver esas circunstancias, vamos a encontrar otros modelos de ser humano y obviamente asimismo vamos a encontrar que estos procesos quedan relegados, así como la memoria borra recuerdos que no nos sirven, así también borra hábitos, ¿sí? Que de alguna manera no se encaminan hacia donde se dirige la humanidad. Acuérdense en cómo sería el hombre o la mujer del siglo 50, imagínense del 2050. ¿Cómo será, no? Ya no es tan necesario, por ejemplo, en la actualidad, de manera inconsciente, estamos todos encerrados en nuestras casas, estamos teniendo teletrabajo, estamos teniendo clases virtuales. ¿Quién quita que el mundo y la tecnología se dirija hacia allá? Entonces, la vida nos muestra un camino de acuerdo a las necesidades de supervivencia hacia donde estamos obligados a ir evolucionando hacia ese sector, ¿no? Obviamente vamos a encontrar docentes y docentes, vamos a encontrar docentes que manejan muy bien las tecnologías, hay docentes que quizá nos cueste un poquito manejar más las tecnologías, pero el que no aprenda a manejar las tecnologías va a tener más dificultades en esta área laboral. Entonces es importante darnos cuenta hacia dónde se dirige, ¿no? el mundo y hacia dónde tenemos que caminar para poder sobrevivir, supervivir. Y es importantísimo identificar cómo de manera natural se dan estos procesos y cómo de alguna u otra forma también generan un impacto en nuestro aprendizaje, en nuestra memoria, en nuestros sentidos. Entonces, muy acertado la pregunta hacia este punto, ¿no? No sé, Alexander, si tienes alguna otra pregunta o no te respondí lo que quería saber. Sí respondió a lo que yo quería, o sea, a lo que le había preguntado. Y también, bueno, pero es algo diferente. Me gustaría un poco, ya más después, cuando entremos tal vez un tema a este tema en sí, sobre cómo es que los celulares vienen a afectar el hipocampo y esto afecta en nuestra memoria. Porque la tecnología, bueno, en una conferencia que estuve de Sevier decían eso, de la tecnología que afectaba a la zona del hipocampo y por lo tanto afectaba a la memoria. Y esto se debía a
a las ondas eléctricas que manifestaban los equipos. Microondas. Sí, en realidad existen muchas desventajas, ¿no? También estamos hablando de que estamos próximos a los 5G, entonces también ahí hay un nivel alto de radiación. O sea, toda la vida se ha sabido, ¿no? Que hay efectos nocivos en muchas cosas que el ser humano utiliza, no solamente los celulares, sino de años y años, por ejemplo, las personas que cocinaban en metal, ¿no? En muchas ocasiones, una vez hubo una propaganda donde cuando recién apareció el plástico, ¿no? Decían el plástico como el boom del siglo, ¿no? Y había una campaña donde en una botella, habían creado una botella de cloro en plástico, donde en la propaganda le decían a las personas que podían, imagínense lo nocivo, ustedes que van a ser futuros enfermeros, que podían utilizar esa botella de plástico que contenía cloro para después utilizarlo como una jarra de jugo. Entonces hay una inconsciencia, ¿no? En muchas ocasiones se lanzan productos y no se mide la nocividad de este producto, ¿no? También estamos viendo cosas como, por ejemplo, las Johnson y Johnson y el Advepsto que encuentran en sus talcos, ¿no? En sus talcos para bebés. Y en muchos países no está prohibido, ¿no? En muchas ocasiones no se mide lo nocivo de los productos que se crean y el tiempo es el único que habla. Ahora, lastimosamente, para uno hacer un análisis científico real de lo nocivo que puede ser cualquier producto, deben pasar 10 años. Como de las antenas, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo voy a poner un ejemplo básico. Vivía por la Ciudadela Universitaria, ¿no? Ya vuelta voy a regresar a esa dirección, pero tengo unos 3 meses viviendo por el show. Y por en la altura donde yo vivo hay muchas antenas de telecomunicaciones, ¿no? Unas antenas grandes, y los que vivan por aquí o pasen por aquí y conozcan pueden observar eso. Y yo sí observo dentro de la conducta mía, de mi esposo y de mi hijo, que a la medida que nos hemos movido acá, si hay un desgaste energético, el ser humano no solamente es células, cuerpos, aguas, ¿no? También, si vamos a ver las micropartículas, vamos a ver que existe el magnetismo. No sé si ustedes le alcen la mano los que algunos de ustedes han podido experimentar el magnetismo cuando de su cuerpo, cuando rozan una sábana y pueden electrocutar a una persona que tienen al lado. ¿No les ha pasado que alguien les ha descargado unas pequeñas chispitas eléctricas? Pero me imagino que todos han tenido esa experiencia porque a mí me ha pasado muchísimas veces, ya sea en Quito, ya sea en la costa, pero sí hay ese magnetismo, ese aspecto energético en el cuerpo del ser humano y en todos los cuerpos, porque tiene que ver con esta parte fisiológica, ¿no? Y la tabla periódica existe porque todos los elementos de la tabla periódica los tenemos. Entonces, es más, por ejemplo, el cerebro puede desarrollar el dimetiltriptamina a través de los pensamientos, ¿no? Y que son estados de conciencia alterados y que justamente no necesitan un psicotrópico, o sino es que el cerebro los puede crear, ¿no? A lo que voy con esto es a entender, ¿sí?, que todos estos elementos existen y que pueden generar realidades distintas y que de alguna u otra manera sí generan un impacto que no se estudia. La gente lanza es como las vacunas, ¿no? Todas estas vacunas, yo no tengo nada en contra de las vacunas, el que se quiera vacunar, que se vacune, ¿no? Pero hay que tener conciencia de realidad. Todas estas vacunas, por muchos que han sido aprobadas, en las mismas, los mismos organismos que han aprobado estas vacunas, dicen, ¿no?, que están en etapa de ensayo, porque obviamente tienen que pasar 10 años para que identificar lo nocivo de estas vacunas. Pero la emergencia y la necesidad
de que termine esta pandemia, ¿sí? Es como costo-beneficio. ¿Me arriesgo o no me arriesgo? ¿Sí me explico? Entonces, yo no digo que no sea importante el aplicarse las vacunas, pero dadas las circunstancias, lo ideal sería que no estuviéramos en una emergencia y que pasen 10 años para ver qué tan nocivo es el producto. Pero en medio de la necesidad, la mayoría vamos a ser vacunados, vamos a ser inoculados, como dicen por ahí, y no sabemos todavía, porque está en una etapa de experimentación, cuáles van a ser las consecuencias. Entonces, Alexander, imagínate, ¿qué no pasará con la creación de esta 5G, con la creación de estos celulares, con la creación de esta radiación, ¿no? Estos impactos medioambientales sí generan una alteración. Y en muchas ocasiones las personas pierden eso. Por ejemplo, el número de personas con autismo ha crecido. También ha crecido la población mundial. Entonces sí es importante intentar entender todos estos efectos que están más o menos relacionados con los estudios epidemiológicos, ¿no? Bueno, seguimos. Ahora, Alexander, porfa, ayúdame con la lectura de este párrafo, de esta lámina. Ya, le leo. Sí. Desde el inicio, ¿verdad? Ajá. Memoria. Almacenamiento y evocación de información o de sus consecuencias. Proceso neurocognitivo que nos permite registrar, codificar, consolidar, almacenar, acceder y recuperar la información. Baddeley, 1992. Para la psicología cognitiva es una estructura que almacena información y la recupera cuando es necesario. Modelo... Bueno, aquí estamos hablando de lo que antes uno de sus compañeros decía, ¿no? Del proceso neurocognitivo, pero hay que desmenuzar estas palabras, ¿no es cierto? Hablamos de registrar, de codificar, de consolidar, de almacenar y acceder y recuperar la información. ¿Quién de ustedes se acuerda cuando hablábamos del psicoanálisis y poníamos el ejemplo del abuso sexual? Decíamos que hay recuerdos que se borran automáticamente porque el yo, en este caso, no los soporta. Entonces, bajo ese concepto, los elimina, ¿no? Y eso queda en el inconsciente. Asimismo, vamos a encontrar recuerdos que van a estar vigentes, visibles, importantes allí. Por ejemplo, algún consejo de un familiar fallecido, ¿no? Que quizá lo podemos hacer estilos de vida, ¿no? Entonces, recuerdo este refrán de tal persona y voy a tratar de llevarlo siempre conmigo. Entonces, ahí estamos registrando, ¿no? Estamos codificando porque le estamos dando una significación. Estamos consolidando ese recuerdo porque día a día lo vamos repitiendo y lo almacenamos también porque es parte de nuestros procesos de memoria, ¿no? Ahora, en el caso de aquellos recuerdos que de alguna manera fueron significativos, pero fueron almacenados en otros lugares, como por ejemplo nuestro primer cumpleaños, qué sé yo, vamos a codificarlo también, vamos a consolidarlos, almacenarnos, pero hay ciertos elementos que lo recuperaremos, ¿no es cierto? Yo no sé si a ustedes les pase, pero les voy a hacer una pregunta que también le hice al otro paralelo. Alcen la mano las personas que tienen recuerdos de su infancia, que cuando ustedes los han compartido con sus familiares no recuerdan lo mismo, o si recuerdan, se sorprenden de que ustedes recuerden esos detalles. Muy bien, a Kevin le ha pasado. Kevin, cuéntanos tu experiencia. ¿Cómo ha sido y qué recuerdo has tenido? De ahí nos cuenta Nayeli. Pues que cuando tenía la edad de... No sabía la edad que tenía, ¿no? Pero entonces yo le comenté a mi mami de que recordaba que vivía en una casa, ¿no? Y que la casa era así, describí la casa y todo lo que pasé por ahí, ¿no? Entonces me dijo que como así me acordaba, que yo estaba muy pequeño, como que de 1 año de edad, así. Muy bien, Kevin, qué bueno. Ya, ahora quiero el ejemplo de Nayeli para poder hablar de esas experiencias de ustedes.
Nayeli, te escucho. ¿Cómo fue tu recuerdo que sorprendió a tu familia? No recuerdo muy bien. O sea, sí hubo una ocasión que estuvimos hablando, pero fue más que no, como que no se decidía de quién había sido. Yo le estaba contando algo que habíamos, una travesura. Entonces, no, que fue tu hermana, que no sé qué. Entonces no asimilaba bien qué había pasado. No sé, como que no recordaba quién fue. Y yo sabía que había sido yo como de una travesura. Oh, pero no lo quisiste decir. Pero, o sea, yo sabía que era yo y yo le dije y me dijo, no, fue tu hermana. Entonces confundía como que ese recuerdo, pero yo lo recordaba así bien claro. Ya, muy bien. Quizá había confusión, quizá tú tenías razón, ¿no? Habría que averiguar bien. ¿Alguien más que haya tenido una experiencia similar en el conversatorio familiar de algún recuerdo? Bueno, normalmente muchas personas olvidan su infancia, otras personas dependiendo de lo que significó, ¿no? Quizá para Kevin vivir en esa casa significó mucho, ¿no? Por ejemplo, yo tengo pocos recuerdos. A mis 3 años de edad, 2 años más o menos, recién estaba aprendiendo a caminar, pasó algo significativo en mi casa que fueron el avistamiento de las abejas asesinas, ¿no? Entonces pasaron un sinnúmero de cosas importantes porque se jugaba la vida y la muerte. Y yo recuerdo absolutamente todo, ¿no? Yo recuerdo hasta el color de mis zapatillas, recuerdo lo que pasó, recuerdo en los momentos de angustia de las personas que estaban alrededor, ¿no? De querer salvar la vida de todos. Igual nadie le pasó nada, por si acaso, ¿no? Pero fue un momento significativo que representaba mucho a nivel psicológico familiar. Entonces, cuando yo conté esa escena, en muchas ocasiones se sorprendían de recordar aspectos tan específicos como, por ejemplo, el color de las rejas, el color de las zapatillas, el tipo de zapatillas, lo que pasó alrededor de la situación, ¿no? También recuerdo específicamente aspectos de cuando yo aprendí a caminar, ¿no? Eventos específicos que cuando uno los cuenta, las otras personas en ese momento que uno los cuenta, hace un ejercicio y ese ejercicio se llama recuperación de la información, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando varias personas dialogan de un mismo evento que está ambiguo y todas esas personas vivieron esa experiencia? En ese momento se activa esta parte, ¿no? Y podemos recuperar la información específica. Si nos ponemos a conversar, por ejemplo, alguna situación que pasó en Los Áchilas, como fue un evento que no ha pasado mucho tiempo, cada uno va a contar una versión de la experiencia que vivió y como cada uno vivió una experiencia distinta, ese cúmulo de experiencias va a generar la información adecuada que pasó realmente en ese momento. Entre toda esa recopilación de la información, muchos se van a acordar de detalles y van a decir, ay, sí, es verdad, las zapatillas eran amarillas con azul y verde. Esas zapatillas se las regaló tal persona, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas pueden en algún momento sorprender a algunos y otras personas devolverle esa información que quizá fue borrada porque mi atención, por ejemplo, imaginémonos en el tema de las abejas, ¿no? La atención del niño estaba en las zapatillas, en las reacciones de la madre, en las reacciones, pero otras personas estaban en la cantidad de abejas que venían, de dónde llegaron, cada uno se preocupó, si pensamos en el terremoto también, cada uno se preocupó de un aspecto y puso su atención, fue dirigida a un aspecto distinto, su memoria también fue dirigida a un aspecto distinto. Su percepción también fue dirigida a un aspecto distinto, pero el cúmulo de esta información a nivel grupal nos genera esta recuperación de la información, ¿no? Que va a ser distinta a cada uno de los sujetos que experimentaron esa eventualidad, ¿no es cierto? Entonces tenemos que entender que la memoria repítanlo de memoria, ustedes tienen que aprenderse esto. La memoria va a registrar, a codificar, a consolidar, a almacenar, acceder y recuperar la información, porque también la memoria en ciertas ocasiones
almacena la información en un lugar donde ustedes no lo tienen en el consciente porque puede ser dolorosa para el yo, ¿sí? El registro de la atención. ¿Ya son las 7? Sí, licenciada. Ya, chicos, terminó la clase y vamos a continuar en la siguiente clase, el día jueves. Muchas gracias, profesora. Buenas noches. Gracias, licenciada. Pase bien, que tenga buena noche. Chicos, cuando me esté pasando de la hora, avísenme. No se preocupe, profe. Chao. Gracias.